Estas habilidades que les decíamos vinculadas con ambientes innovadores de aprendizaje. Una parte muy importante de la teoría es la motivación, y entonces hicimos una evaluación en 130 escuelas en el sureste de México, tomando 50 escuelas no apoyadas por UNETE como punto de referencia, ¿no? Nuestro grupo control. Entonces, esto es UNETE, escuelas apoyadas por UNETE, y estas son las escuelas no apoyadas por UNETE. Y entonces, en términos de motivación, vemos que hay un impacto interesante, ¿no? Y hace sentido, no es UNETE, es la tecnología. En términos de habilidades digitales, del desarrollo de habilidades digitales, pues no es lo mismo llegar a aventarles tecnología a llevar con un modelo integral. Lo interesante es que esto es a nivel de alumnos, y esto se genera en alumnos a través del profesor, que es la ecuación compleja, ¿no? En términos de resolución de problemas, quien hizo esta evaluación, que es Valora, nos comentaba que ellos ven cómo estamos cambiando las dinámicas dentro de estas escuelas. En términos de pensamiento crítico también hay un impacto muy interesante, ¿no? Habilidades de comunicación, aunque seguimos a la cabeza, necesitamos aún mejorar, ¿no? O sea, qué es lo que estamos haciendo. Y en términos de habilidades de colaboración y trabajo en equipo y relaciones interpersonales también hay un impacto interesante. Ahora, estas evaluaciones que las hicimos en el ciclo escolar anterior fueron evaluaciones ex post, fueron más cualitativas, más cuestionarios. Entonces lo que hicimos es, tenemos que hacer una evaluación más kosher, ¿no? O sea, desde cero. Entonces lo que estamos haciendo ahorita en este ciclo escolar, lo que hicimos fue contratar a una empresa para que hiciera pruebas de ejecución y pudiera medir habilidades digitales, de pensamiento crítico y demás. Y a principios del ciclo escolar hicimos esa evaluación y también la hicimos ahorita a finales del ciclo escolar y estamos en proceso de que hagan la evaluación. Fue muy complicado hacer la evaluación porque ahorita el concepto de la evaluación está muy estigmatizado en las escuelas. Entonces no podíamos ni siquiera llegar a decirles evaluaciones, eran diagnósticos, ¿no? Y hacer estos diagnósticos en escuelas control fue muy complicado porque pues, como no les estás dando recursos, ¿no? Y llegamos con una mirada muy fresca de decir, a ver, la nueva mirada de evaluación no es con tiempo, sino es, tú llegas y les pones a hacer ejercicios a los niños y realmente te das cuenta qué es lo que saben hacer y no les pones tiempo límite. Pero no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de evaluaciones, entonces costó mucho trabajo porque no van mucho las aulas de medios. Si se tardaban demasiado, pues se perdían. Luego un problema muy grande con el que nos enfrentamos, que nos hemos enfrentado siempre, es que los chicos no saben leer. No saben leer, no entienden. Y entonces, estamos, digamos, aprendiendo en términos de evaluación, a ver cómo nos va. Eso lo he medido muy bien, ¿no? ¿Perdón? La comprensión lectora lo ha medido muy bien la OPE. Sí, bueno, pero pues estamos en los niveles más paupérrimos y lo mides a través de PISA, ¿no? En fin, digamos, estamos siendo más robustos y más estrictos en términos de lo que estamos haciendo en la evaluación, pero nos parece que estos son indicios de que vamos por un buen camino. Solo una recomendación, comentario, una recomendación, perdón. También sería interesante que ustedes vieran, así como que hay escuelas que también tienen computadoras, ¿sí? Donde no hay impacto, ver qué está pasando, porque como siempre el aprendizaje, el acierto muchas veces engaña y de errores que los hace aprender. Entonces ustedes tienen todas estas sistematicidades en sus estudios, sería muy bueno que fueran las escuelas que tienen computadoras, ¿sí? Y se midieran contra ellas también. Son estas. Y ver qué está pasando ahí, o sea, por qué no están logrando, según sus propias teorías, o ya hay hipótesis, que tienen mucha información para sacar algunas hipótesis, ¿por qué no? O sea, ¿cuáles son los factores ahí que están realmente afectando? ¿Por qué esto sí, por qué esto no? Sí, yo creo que, digamos, sí, la respuesta es sí. Encontrar, digamos, una regresión para entender qué es lo que está pegando cada uno, va a costar algo de trabajo, pero estas son justamente escuelas que tienen computadoras, pero no tuvieron nuestro modelo. Entonces, en teoría, a mí me gustaría pensar que es el modelo que les decíamos, pero tienes razón, o sea, el peso de cada uno, con condiciones tan diversas en las escuelas, es un reto estadístico, pero yo creo que hacia allá debemos de irnos. De hecho, hay que echar mano de otras experiencias. Un documento que salió hace ya varios años de la Escuela de Política Pública de Stanford, de Duke, es de los mejores estudios que yo he visto que se hizo durante muchos años. Se hizo en escuelas o en distritos que tenían conectividad total. O sea, no faltaba nada. Tenían todo lo que desear en la escuela. Y lo hicieron con más de 200,000 alumnos. Wow. Si quieres, después te paso el Gracias. Nunca salió a la luz porque, no sé, la verdad es que, pero desgraciadamente ahí
se vio ya con una sustento muy fuerte, muy interesante, que bajó matemáticas y lo que es language arts. Es muy interesante. ¿Sí? Sí, hay una explicación de por qué, obviamente, porque los muchachos de muchas escuelas tenían acceso en sus casas donde estaban los papás. Entonces, un niño dejado a la deriva en la tecnología no se va hacia la parte educativa, Claro. la visión, se va a la parte desconstructiva, que es el entretenimiento. Entonces, es un estudio muy significativo, el mejor que yo he visto. Gracias. De varios años, y es un resultado que les puede ayudar a ustedes también a contrastar. Muchas gracias, muchas gracias. Y a nivel de profesores, todo esto son alumnos, y esto es a nivel de profesores, habilidades digitales, pues es más probable impactar con un modelo integral, así nada más les avientas la tecnología. Ahora, en términos de alcance, porque algunos de ustedes quizás nos hayan conocido, pero es interesante ver qué es lo que a lo largo de estos años hemos logrado hacer. Estamos en todo el país. De hecho, hemos equipado escuelas en el 45% de todos los municipios del país. Entonces, no hay muchos esfuerzos por parte de la sociedad civil que tengan un alcance de este tamaño. Si yo sumo la cantidad de alumnos que tengan acceso a todas estas aulas de medios, suman 2.4 millones de alumnos, ¿no? Que es más del 12% de toda la población de primaria y secundaria del público en el país, ¿no? Puebla, la ciudad de Puebla, el 100% de la ciudad está equipada a nivel primaria y secundaria por nosotros, todas las escuelas. Y ahorita estamos en proceso de equipar a todos los preescolares, ¿no? Entonces, si yo veo esto a nivel internacional, es más que toda la población de primaria y secundaria pública en Chile. Entonces ya da una idea sobre temas de escala, ¿no? Ahora, todas estas escuelas suman alrededor de 6.000 aulas de medios. 6.000, que atienden a 7.500 escuelas, ¿no? Porque tú tienes una aula de medios, tú no vespertino, matutino, entonces atiendes más de una. Entonces, en 15 años hemos equipado 6.000 aulas de medios, pero existen, según el CEMAVE, más de 36.000 escuelas que no tienen computadoras y más de 13.000 en donde ninguna de las computadoras que tiene funciona. Entonces, desafortunadamente, tenemos un déficit muy grandote. 90, pues llevas el 10%. ¿Cómo es el 10? Cubro el 10%, son alrededor de 250.000 escuelas, ¿no? Entonces nada más son aquí 50.000, una quinta parte, digamos, las que hacen falta, pero sigue siendo un modelo que desafortunadamente es pertinente. Oye, ¿y cuántas son que no son UNED? O sea, que sí tienen computadoras, pero no son UNED. Pues mira, son 250.000 aprox, ¿no? O sea, le quitas 6.000, que pues tampoco es tanto, y el resto, y menos 50.000. O sea, sí son 230.000, así, 240.000, 230.000 que sí tienen computadoras, ¿no? Que está muy bien. Está muy bien. Y con el tema de las tabletas, pues eso va a ayudar. Yo diría, la inclusión tecnológica no empieza en quinto de primaria, pero me parece que es algo que va en buen sentido, ¿no? Ahora, hablando nada más de Únete, porque quizás no conozcan mucho sobre nosotros, hay una organización que se llama Filantrofilia, que rankea a las organizaciones de la sociedad civil, y estamos muy contentos porque a nosotros nos dio la calificación más alta del país. Tienen un indicador de impacto social que se llama el retorno social sobre inversión, y entonces ellos dicen que por cada peso que se invierte a través de nuestro modelo se generan más de 25 pesos de retorno social en los siguientes 5 años, ¿no? O sea, está padre, está interesante. Y en el 2013 nos dieron la calificación más alta que hubieran otorgado a cualquier organización en la historia. Existen, para que se den una idea, 35.000 organizaciones de la sociedad civil en México, 35.000. De esas, 7.000 son donatarias autorizadas. Y esta es la número 1 en términos de fortalecimiento institucional. Y luego, a principios de este año, el presidente Peña Nieto nos otorgó el Premio Nacional de Calidad. En 25 años que los presidentes de México llevan dando este premio, nunca se lo había llevado una OSC. Somos la primera que se lo lleva. Y entonces nos tienen muy contentos. Great Place to Work, esto es más empresarial, pero simplemente habla sobre cuál es el ambiente que nosotros tenemos en Únete. Tenemos el sello de institucionalidad del órgano que regula el tercer sector. Estamos considerados como una organización de la sociedad civil en Estados Unidos. En fin, ¿no? O sea, somos una... Son IAP.
Tenemos una IAP y tenemos una AC tienen dos. y una SC, digamos. ¿Sí? En fin, ¿no? O sea, somos una organización que intenta hacer las cosas bien, seria, ¿no? Y entonces, yo, quizás para resumir, si yo pudiera compartirles ya que ustedes se llevaran 3 mensajes en términos de esto, es aventar dispositivos no sirve de mucho, tú necesitas tener un modelo amplio detrás de aprovechamiento. No importa tanto el tipo de tecnología, lo importante es la metodología, el modelo de uso, el cómo lo aprovechas. Y el verdadero impacto de las TICs está en habilidades, no tanto en el rendimiento académico, ¿no? Y pues muchas gracias por su tiempo. Bueno, amén de las preguntas que puedan tener como para hacer un cierre, yo te preguntaría porque el motivo de la charla es la incidencia de la sociedad civil en política pública. Ustedes, digo, me parece interesante, evidente la manera en que ustedes inciden, pero ¿hacia dónde querrían llevar esa incidencia actual con el gobierno federal? Mira, hay otras organizaciones que tienen una batalla mucho más frontal en términos de incidencia política pública. La más icónica es Mexicanos Primero. La aproximación de Únete no está tanto en términos de influir en política pública, sino más bien en ser un referente, en intentar hacer las cosas bien y entonces con ejemplos regresar con las autoridades y decir vale la pena que estas buenas prácticas ustedes las implementen. Estamos abiertos a compartir, estamos abiertos a que vengan a las escuelas y vean qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que nuestra aportación es una aportación con hechos, ¿no? De facto, digamos. Y es difícil, ¿no? Porque afortunadamente ahorita estamos en un contexto en donde existe mucha oferta de propuestas, de iniciativas, de programas, de metodologías, de interés, de recursos, de ojos, de gente, ¿no? Antes, cuando nosotros empezamos, pues realmente este tema, digo, ustedes tienen 50 años, pero cuando nosotros empezamos, pues la SEP no había reconocido oficialmente que la tecnología debería ser parte de la currícula, hoy ya, ¿no? Entonces, agarrar este estandarte pues es retador, porque es poner el ejemplo en algo en donde hay mucha gente muy buena haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá nos deberíamos ver, a dónde estamos moviendo la discusión, a alejarse de los fierros y a meterse más a la metodología, al modelo de uso. Nos parece que ese es un happy problem. El hecho de que ahorita ya se esté enfocando en eso, digamos, es que ya empiezas a satisfacer una necesidad que antes no teníamos, que era el acceso a la tecnología y a la conectividad. Me tocó hablar con la secretaria de Educación de Guatemala hace como 4 meses. Entonces ella nos decía que en Guatemala tienen una ley que prohíbe que el Estado ponga recursos para comprar computadoras para las escuelas, por un tema de eficiencia presupuestal y en fin, ¿no? O sea, ¿no? Una ley que prohíbe eso y entonces pues, o sea, tienen muy poquitas escuelas públicas conectadas, en fin, ¿no? Nosotros, nuestra discusión está, nuestra pelea, nuestra pasión está en cómo deberías utilizar esta tecnología. Y yo creo que es un reflejo de dónde está nuestro país, ¿no? O sea, antes los partidos políticos daban loncheras y cachuchas y gorros, ¿no? Camisas, ahorita dan televisiones. Entonces eso habla un poquito del nivel de desarrollo y entonces a mí me gusta esta discusión, o sea, no, pero es que tiene que ser con este modelo pedagógico y tiene que ser este tipo, no, me parece que hacia allá nosotros estamos intentando mover la agenda con hechos y somos un actor, como muchos otros actores que hay, uno de ellos son ustedes, desde una perspectiva más sofisticada académica, ¿no? Y eso me lleva a mi última pregunta, ya no intervendré más, respecto de la sociedad civil. ¿Cómo debiera la sociedad civil? Bueno, primero tendremos que regresar un poco a Gramsci para entender qué es la sociedad civil, porque parece que caemos casi todos en la sociedad civil. Entonces la sociedad civil pueden ser las empresas, pueden ser muchos, pero la sociedad civil organizada sí es un ente más entendible, y la sociedad civil mexicana es muy pequeña en comparación, por ejemplo, con Brasil. Brasil es enorme la sociedad civil.
¿cuál crees tú que deba de ser el acompañamiento que debemos de generar como sociedad civil? ¿Consideras a UNET un líder en eso? Mira, si yo volteo a ver cuáles son las sociedades más avanzadas, encuentro correlaciones de entender que tienen sociedades civiles muy sofisticadas. Los esquemas de impacto de política pública del futuro es cuando existe una armonía y una coordinación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Esos son los esquemas de impacto y desarrollo que estamos viendo en los lugares más avanzados y es hacia donde se está dirigiendo también México. Entonces me parece que el papel de la sociedad civil no es un papel abrumador en el sentido de que se encargue de todo el proceso y toda la cadena de valor en puntos específicos, sino es un componente que ayuda a cerrar la brecha de eslabones perdidos en política pública, en la ejecución de política pública, ¿no? Porque le da transparencia a los recursos, porque trae una visión fresca, porque tiene gente profesional, conocedora de los temas, con un genuino interés de impacto positivo, porque le hace falta lo que las otras dos tienen, que son recursos. Y entonces la única forma en la que puede aportar es con ideas. Y entonces me parece que es una buena redondeada. Únete, desde nuestra perspectiva quizás un poquito egocéntrica, nos sentimos en la capacidad de poder aportar en ese sentido. O sea, sentimos que nuestra voz es escuchada al menos. Yo no te diría que estamos haciendo los grandes impactos, pero pues es relativamente escuchada y por lo tanto me parece que es la forma en la que nosotros pudiéramos complementar esto. Yo te diría, tú y yo participamos en el órgano de supervisión de los pilotos de presidencia. No es que hayamos cambiado los pilotos ni mucho menos, pero pues nos sentábamos en la misma mesa y nos escuchaban, ¿no? O sea, ya hicimos esto, vale la pena que ustedes hagan esto otro, lo que sea. Viene Virtual Educa y ponemos sobre la mesa qué es lo que tenemos que aportar. Viene BET, ¿no? Esta otra feria, y también estamos ahí metidos y aportamos un poquito, en fin, ¿no? O sea, como que, y nuestro modelo, sin decir que hayamos sido futuristas ni mucho menos, pues unión de empresarios, o sea, nosotros estamos anclados a la aportación empresarial, todo lo coordinamos con la SEP, porque si no hiciéramos eso no pudiéramos entrar a las escuelas, y ponemos el ejemplo. Entonces, me parece que el papel de la sociedad civil, cuando se entienda desde esa perspectiva, yo creo que va a hacer que seamos más profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que el esquema de las organizaciones de la sociedad civil se puede prestar para temas de lavado de dinero. Entonces, una aportación en buena dirección que tuvo el gobierno federal fue sacar una ley anti-lavado de dinero. En el caso de UNET, nosotros internamente le pagamos a un despacho para que cada 2 meses haga auditorías internas proactivas solo de temas de lavado de dinero. Entonces tienes que ahí que tener mucho cuidado. Justamente yo creo que ahí sí, a lo mejor esto es un poco polémica, pero en la sociedad civil yo creo que una de las cosas que debe de mandatarnos es una ética, y yo soy empresario, ¿no? Pero, hay una pregunta, pero Fernando, como una persona muy versada en la investigación, en la UNAM, ¿cuánto sería un proyecto soñado tuyo así, dentro de tus capacidades de ingreso presupuesto que pudieras solicitar? Que dijeras, si me dan tanto, pero no más, o sea, racionalmente durante 2 años ejercer, bien. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, ok. Yo tuve una empresa hace 20 años, desarrollo de tecnología educativa, y cuando de repente escucho que se dona 1.700 millones de pesos, tienen ustedes, yo digo, híjole, ¿cómo gastaré yo ahorita 1.700? Yo, el mundo. 20 años en el software, no sé, se me pone un presupuesto de 30 millones de pesos y de batalla, 35 millones de pesos, híjole, encontrar talento para ejercer ese presupuesto está difícil en nuestro ecosistema. Sí, el ecosistema de toda la gente involucrada en tecnología educativa. Entonces, de repente aparecen estas noticias que yo creo que van a sacudir, y me refiero a la RIA, y a todo esto cómo está manejándose. Es preocupante, ¿sí? Porque de nuevo vamos a un camino pues que rompe un poquito pues, muchas cosas, ¿no? Veo esta presentación, me encanta, veo sistematicidad, la verdad es que no voy a decir que no había antes,
pero veo más frescura. Entonces yo creo que es un tema que es muy importante, que la sociedad civil tampoco es, por si bajo esa lógica, lo escuché en una plática de TED, nosotros sí sabemos cómo, o sea, tenemos que hacer lo que el gobierno sabe hacer muy bien. Yo no sabía gastar 1.600 millones de pesos, ahorita yo, tardé como unos cuantos años en entender cómo gastar ese dinero. Y si la idea es una idea que ya vino desde casa, ¿cómo se llama la casa de Intel? ¿El Computer House? Sí, y Fox trajo en su momento los centros de, bueno, Consortium trajo sus aulas también, estos centros de acceso a tecnología. No recuerdo cómo se llamaban, Centros comunitarios. Centros comunitarios, sí, o sea, experiencias que ya eran previas, ¿no? Entonces llegas con un plan de trabajo, sí, voy a hacer 70 centros. ¡Wow! ¿No? Y Harvard te da un reconocimiento, lo cual me ha ayudado a la salida de Harvard. O sea, cuando te rascas un poquito, y otro día de sábado me puse, mi sistema se llama PEGA, Puro Lápiz. Y dije, vamos a hacer, ¿no? 70 centros, y cuánto, si yo fuera inversionista, ¿cuánto les daría esto por hacer ese proyecto? Y es un simple plan de negocio muy sencillo. No la libra, ni con 110 centros. No la libra, o sea, no pasa la prueba de ácido de un proforma business plan. No pasaría. Entonces, esas cosas son importantes, ¿no? Es decir, la sociedad civil también, pues tú, hay que ver por dónde la experiencia que tendría. Yo estoy seguro que únete con 15 millones de pesos ahí en investigación maravillas. No, y o sea, trabajas en presupuesto 15 millones de pesos. Sí, sí, claro. A eso voy. O sea, ¿qué pasa cuando de repente irrumpen en el ecosistema de gente con tradición como son que ustedes tienen ya desde el 92? En 99. 99, sí, 15 años. Nosotros con 100,000 pesos hacemos maravillas. No, entonces yo creo que hay que poner atención sobre eso, porque de repente si no nos vamos por el menú del día, que bueno, en su momento fue red escolar, luego fue psicomedio, luego fue HDT, ahorita parece que todo es educación a la tableta, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque si no se vuelven modas. Si ustedes ya pasaron ya de una moda a una tradición, afortunadamente, y van a tener mucho que aportar, ¿sí? Con esa experiencia, errores y aciertos, ¿no? Y así creo que todo el mundo debe de abrir mucho más la conversación para decir qué funciona y qué no. Ya no estamos para experimentos. O sea, con esto, ¿cuánto se ha gastado en tecnología educativa en nuestro país? Pues ya arriba de 40,000 millones de pesos. Sí, 25,000. Luego de Guatemala y sí me asusta, ¿no? Porque no, pero de repente luego como de repente nos gastamos aquí en México, tampoco es que estamos en Harvard, andar tirado dinero en el salón de clases, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad civil sí hay que ponerlo también con pinzas, sobre todo en este caso de ahorita, que cómo es que se tendría dinero, en qué tipo de proyecto. Sí, como digo, yo creo que pues usted fue dado de ejemplo, ¿no? Que tiene una investigación tremenda como está haciendo ahorita. Yo no creo que pueda imaginarme con talento que tiene en su ecosistema gastar 10 millones de pesos, ¿no? Sí. Esa no me lo responde. Sí, mira, al final del día, pues, se puede prestar para mucho. Y yo diría que en el caso de las RIAs y demás, si Harvard los premió, si también los premió el World Economic Forum y demás, es porque pues, vieron qué es lo que están haciendo y están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? No se meten ahí a hacer una auditoría fiscal, ni mucho menos, o sea, vieron qué es lo que tenían y al final del día tienen un proyecto innovador de mucho valor. Yo no sé si alguno de ustedes haya ido a una RIA, pero son muy bonitas, ¿no? Con material reciclado, con mucho orden, con un sistema de monitoreo muy interesante, en fin, digamos, cuando le metes el cruce, digamos, de los fondos y demás, pues quizás estas cantidades gigantescas pues, pudieran tener una lectura distinta, pero no es el único caso de organizaciones de la sociedad civil que se han prestado para esto. Muchas quizás no nos enteramos, no están vinculadas con temas de educación, muchas se utilizan para temas de infraestructura, ¿no? En fin, digamos, desafortunadamente el esquema legal se puede permitir, porque si tú le das dinero a una organización de la sociedad civil a través de un convenio, no tienes que hacer una licitación. ¿No? Pero digo, también ha habido escándalos con universidades, porque también con las universidades no tienen que hacerlo. ¿Sí me explicó? No, o sea, el modelo no lo cuestiona igual en su momento con la psicomedia, que me tocó, o sea, el modelo Felipe Bracho no era malo, o sea, tenía su gracia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
De repente armarlas todo un modelo a un interés comercial o intereses Claro. extra ajenos a eso. Claro, sí. ¿Sí? Ese es el problema finalmente, y ese es el problema histórico con lo digital. La tecnología que de repente surgen las ocurrencias por satisfacer intereses comerciales. Así de llano, que quiero ser. Porque, qué bueno que están modelos de uso, porque en su momento hay tantos modelos de uso que hay que explorar que no alcanzaría en un tiempo. Pero entonces, finalmente, el modelo real no dudo, y de hecho ahorita me preocupa que mucha de la gente que trabaja en RIA, los que trabajan, ¿no?, en campo, están preocupados porque se sienten atacados. No, yo creo que el modelo puede ser bueno, no es innovador, definitivamente. O sea, eso te puedo decir por que ya hay, vamos a hacer computadoras para llegar a los niños más pobres. Ustedes lo tienen, ¿no? A las escuelas más rurales, todo eso, ¿no? Eso es conmovedor. ¿Sí? La foto así, pues, yendo a la Mixteca Alta, eso conmueve obviamente a toda la filantropía high, ¿no? Pero en fondo, sí, no por eso vas a otorgar esta cantidad este tipo digamos, de facilidades, ¿no? Pues eso se pervierte en los proyectos. En psicología, insisto, tenía su gracia. Yo con muchos proyectos tienen cuando hay honestidad no académica, cuando no son ocurrencias, no son vocación. Si la vocación, ¿cómo se prueba? Justamente, si yo, un problema muy grave es que cualquier gente solicitara con así un fondeo, ¿cómo de batallas? O sea, es una batalla tremenda, y no por 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. No es el modelo en sí, ¿sí? Es cómo es que se lleva a cabo la ejecución, sí, donde justamente está, digo, la parte más complicada. Igual con muchos otros proyectos que es eso, ¿no? Que se presentan una coyuntura, un momento político, electoral, etcétera, sí, que hacen que se perviertan, ¿no? De sí. una manera. Pues ahí lo único que nos toca a nosotros como UNET es hacer las cosas bien, poner el ejemplo, me explico, ser transparentes, y, ¿no? O sea, somos transparentes, aquí no está en nuestra página de internet, pero pues si se meten, nuestros estados financieros son públicos, nuestro informe no es público, pues, no, pues, digo, así tiene que ser. Sí, es un referente. Bien. Yo tengo una pregunta. Si hay alguien más, y ya. Sí, perdón, pero parte o una parte que está ahí señalada en el modelo es el equipamiento. La pregunta es en términos de las escuelas en donde ustedes trabajan, ¿quién define cuál es el equipamiento a instalar? Y cuáles son las características generales, no sé si haya, digamos, como una serie de características mínimas que requirieran esos equipos, ¿sí? Porque, bueno, el relato de la escuela en Yucatán es con peces, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas características del equipamiento? ¿Y cuál sería el equipamiento mínimo con el que ustedes consideran que se puede echar a andar una aula de medio, ¿no? De acuerdo a su idea? Nosotros equipamos o podemos equipar con PCs, con tabletas, con notebooks, con laptops, con classmates, con todo. Pero sin duda tenemos un modelo que intentamos replicar. En el tercer sector hay dos cosas. Una, se basa en alianzas, y dos, al donante no le gusta ir solo. Entonces nosotros tenemos un esquema armado con donantes que permiten que la inversión que se tenga que hacer se reduzca porque hay otras instituciones que están metiéndole recursos. Por ejemplo, cuando van ustedes al cajero y les piden donar para Bécalos paga la capacitación que nosotros damos, ¿no? Nacional Montepiedad, estas casas de empeño, ellos invierten en cada una de las aulas a las que nosotros vamos y ponen computadoras. El esquema que nosotros manejamos escalable es un esquema en donde están computadoras de escritorio. Y nosotros cada año compramos computadoras y entonces las prestaciones de las computadoras se van actualizando en función del mercado. Yo te diría que ahorita estamos utilizando computadoras all-in-one porque salía más barato el envío, que es nada más una sola, es un monitor, digamos. Tienen 500 gigabytes de disco duro y pues tienen como las prestaciones de tarjeta de red, de megahertz y demás, que son las últimas del mercado. Tienen algunos tweaks porque nosotros no necesitamos que tengan tantos puertos y como compramos volúmenes de miles de computadoras, entonces nos hacen algo ahí un poquito a la medida, pero son computadoras muy dignas en donde le pones
150 gigabytes de información y al final del día te permiten tener cierto margen de maniobra y estirar la liga a lo largo del tiempo. Ahora, nosotros podemos irnos hacia arriba mucho, pero hacia abajo en términos de lo mínimo que ponemos son, en función de la matrícula, 10, 15 o 20 computadoras, y la conectividad, si llegamos a un lugar donde no hay conectividad, compramos una antena, apuntamos un satélite y ponemos conectividad satelital. Algo que no tenemos, que es interesante, que ha sido muy polémico pero no tenemos, es no ponemos proyector. Porque cuando poníamos proyector, la retroalimentación que recibíamos es que el centro de atención en el aula se convertía en el profesor. Y a ti lo que te interesa es que el niño le dé clics. Y entonces forzas a que el niño le esté dando clics. Entendemos que bien utilizado un proyector pues te da grandes beneficios, pero como es el modelo así básico, el Zuru que yo les decía, pues entonces no ponemos proyector y ponemos en promedio 15 computadoras. Es de velocidades del Zuru. Sí, estándar. La última con Omar. Este se le acabó la pila, es que habla mucho. Bueno, gracias Alejandro, realmente fue ver con ojos diferentes lo que ustedes hacen para mí, lo que está aquí. Y un poquito hablando con la pregunta que acaban de hacer en la parte del hardware, a mí me gustaría un poquito más irme a la otra parte, que es justamente la parte del software, ¿no? Ya te lo había ofrecido justamente en Sí, Educa, sí, y lo quiero retomar, ¿no? Lo Gracias. quiero retomar cuando lo hacemos. Ahora ¿cuál es la parte mínima de la parte de contenidos educativos que ustedes están utilizando? Porque ya nos lo dijiste, están en preescolar, en primaria, en secundaria, estás hablando de 14, 15 grados diferentes. Sí. Entonces, ¿cómo satisfaces esas necesidades de contenido educativo? Y el comercial es que nos pidas a nosotros lo que necesites en la parte de donación de esa Muchas parte de gracias, software. muchas gracias. Perdón. Ahí está el... ¿Qué? No, es que ya no tiene. ¿Te oyes? Ok, sí, me lo cambié más yo lo que te diría es, en la parte de contenido, nunca va a haber contenido suficiente para satisfacer la demanda que hay afuera. Nosotros en el pasado piloteamos muchos diferentes tipos de contenidos que están enfocados en desarrollo de habilidades matemáticas, de valores, de competencias, en fin. Y llegamos a una conclusión que fue como muy dura, y es, uno, la población a la cual nosotros estamos atendiendo no forzosamente aprovecha los beneficios de tener programas con costo de licenciamiento, como GAL, Andleo, como BrainPop, como Vitamina, ¿no? Porque el nivel de uso es muy básico. Y el mercado actualmente, como nosotros dependemos completamente de donativos, un aula de medios, por más austera que es, no es tan barata. O sea, sale más o menos para el donante principal 250,000 pesos, todo el modelo que yo les decía, ¿no? Entonces, el subirle el costo de inversión pagando un contenido, nos costó mucho trabajo transferirlo al mercado, que hubiera gente que le metiera dinero. Y después nosotros volteamos a ver nuestro modelo y dijimos, si yo tengo un peso adicional, ¿dónde se lo debo de invertir para impactar más? Y nuestra respuesta no fue contenido, fue el acompañamiento presencial, ¿no? Y entonces lo que intentamos hacer fue cambiar un modelo de oferta en donde te preocuparas demasiado por los fierros y los contenidos a un modelo de demanda, en donde tú dirigieras dinámicas sugeridas, empoderadas al profesor para que el profesor al final del día es el señor feudal en términos de qué es lo que se hace en el aula. Y entonces nuestra respuesta más sensata para esta disyuntiva tiene que ver con el acceso a la conectividad, porque con un acceso a conectividad bien guiado, pues entonces descentralizas completamente la decisión. Quizás no tengas completo acceso a grandes recursos con costo de licenciamiento que existen allá afuera, pero para el nivel de atención que nosotros tenemos es la forma de llegar. Ahora, en nuestras computadoras tenemos contenido de la SEP, contenido del INALI, que es el tema para temas indígenas. CONACYT ha apoyado a muchas organizaciones que hacen contenido, pero que no tienen forma de distribuirlo, entonces nosotros somos una forma de distribuirlo. TAC, no sé si ubican el tema de matemáticas. En fin, tenemos a varias organizaciones, ustedes, que estamos justamente en el proceso de poder
tropicalizar las versiones tecnológicas para que puedan aprovecharse en los recursos que nosotros tenemos. Estamos justamente en ese proceso técnico y al final del día pues somos una organización desinteresada de poder ofrecer la mayor cantidad de recursos. En donde sí batallamos es en preescolar, no hay tantos recursos en preescolar. Y entonces ahí sí invertimos en un software educativo que nos ha resultado muy bueno, que se llama EduSpark, que es completamente en español y completamente en inglés, muy lúdico, ya sabes, con toda una justificación pedagógica, y ese sí, ahí sí le invertimos, porque lo han acogido muy bien en preescolares. Pero sin duda ese cuento de nunca acabar, y les agradecemos mucho porque Crisma nos hizo favor de literalmente donarnos cajas de CDs con contenidos, y además no se quedaron ahí, sino que han puesto sobre la mesa apoyarnos más, y estamos justamente en el proceso técnico de poderlos aprovechar. Muchas gracias por esa donación. Bueno, pues es... Nada más, el de habilidades que dice, el de preescolar, perdón, Sí. que dice, ¿está enfocado a habilidades o a qué tipo de software? Te lo digo porque estamos desarrollando unos paquetes de habilidades para preescolar precisamente, y acabamos ahorita de echar a andar un paquete de valores y virtudes, que son nada más animaciones pequeñas para que los niños no les tome poner atención tanto tiempo. Son animaciones pequeñas que bueno, ahí están disponibles. Sí, ahí no nada más está anclado a valores, es un tema que está muy tropicalizado, tuvo mucho éxito en Estados Unidos y lo tropicalizaron a México, e igual son videoclips muy cortos con muchas repeticiones en donde ven algo y les ponen a hacer cosas en las computadoras. Entonces en preescolar sí ponemos un proyector y ponemos bocinas, porque así es como se maneja, digamos, el aprendizaje a ese nivel, y es bastante amplio. Al final del día, si tú volteas a ver el currículo de preescolar, pues no se basa tanto en conocimientos específicos, sino se basa como en el desarrollo de creatividad y como algunas habilidades. Y entonces está alineado completamente a la parte del currículo preescolar. En el nuestro está enfocado al desarrollo de lo que es observación, ordenar, comparar, jerarquizar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más para que lo veas. Gracias, claro que sí. Pues de un software extranjero a uno hecho en casa, ¿no? Y Bueno, son que mexicanos, son mexicanos. Ah, son mexicanos. Sí, les pegó allá porque allá había más apetito por este tipo de cosas. Ah, Sí. Pero realmente esto no es un Qué tema, bueno, no es un suena. tema de nacionalismo, pues es un No. tema de calidad. claro. Pues, pues muchas gracias, Al contrario, ustedes. Alejandro. La verdad es que pues no tengo mucho tiempo de conocer a Alejandro, desde cuando empezó en UNED, y pues esas personas como si lo hubiera conocido de toda la vida. La verdad es que hemos trabajado a gusto, creo que hay un esfuerzo genuino de mejorar la educación. Creo que ha sido la bandera de UNED, pero creo que contigo, como dijera Juan Manuel, hay frescura, hay transparencia en la intención. Espero que veas en tu contraparte, en este caso SOMECE, el mismo interés genuino de trascender, de que hagamos redes. Si no hacemos redes como sociedad civil, por muy poderoso que sea UNED, va a estar siempre cojo. Claro. Y SOMECE, pues también lo que buscamos es influir e incidir en política pública. Creo que estamos empujando, creo que este coloquio está siendo interesante por los actores que estamos trayendo. Interesante que los actores escuchen a SOMECE y vienen. Eso quiere decir que tenemos alguna capacidad de convocatoria, y eso también a nosotros nos da mucho gusto. Entonces, pues yo quisiera darte muchas gracias. pequeño reconocimiento. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Aquí está, creo que lo tengo muy abajo. La sesión 6 no está. La sesión 4 es con el doctor Axel Didrikson. Pudiera haber un cambio de fecha de 17 a 10 de agosto, y esto tiene que ver por la agenda del doctor Didrikson y porque se nos está pegando mucho con la conferencia del doctor Claudio Rama, que viene de la República de Uruguay, esquina con Isabel la Católica, si viene de Uruguay. Entonces, y él sí está fija la fecha, porque es la fecha que está en el país. Entonces,
pero bueno, tenemos que platicar con el doctor Didrikson, pero básicamente nos vamos ahorita un mes sin coloquio para la siguiente sesión. No queda eso, que si estábamos hablando de un mes. Sí. De hecho las sesiones originalmente están planeadas para hacer una vez al mes, pero de pronto se nos vinieron varias que juntamos en un paquetito y vimos que algunas luego tenemos que estar moviendo por cuestiones de agendas de las personas que invitamos. Pero la intención es que este coloquio se vuelva un coloquio permanente, entonces más adelante, ahorita tenemos hasta diciembre, pero más adelante ya hay otras personalidades del mundo, de la academia, de la sociedad civil, de gobierno, que nos gustaría invitar. Hoy que hablabas de Silvia Schmelkes, me parece que es fundamental tener un diálogo con ella como sociedad civil para saber qué es lo que está haciendo el INE, porque además yo sí tengo muchas esperanzas en el INE, que a mí me preocupa más bien la SEP, pero yo, que puedas aterrizar en la SEP las cosas, pero en el INE yo creo que qué bueno que están dando la pelea, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, gracias por venir, espero que les haya resultado interesante como nos resultó.